Sorpresas y emociones garantizadas ***. El tercer factor clave es la ***narrativa ***. La historia de Mert y Afra está escrita con maestría. Los guionistas saben cómo mantener la tensión, cómo crear giros inesperados y cómo hacer que el espectador se sienta involucrado emocionalmente. No es una serie predecible, siempre hay sorpresas, momentos emotivos que te hacen querer más, y que te mantienen enganchado desde el primer episodio. La serie tiene un ritmo perfecto. No se apresura en contar la historia, ni se alarga innecesariamente. Cada escena tiene su propósito, cada diálogo tiene su importancia, y cada momento contribuye a la evolución de la trama. Los guionistas saben cómo crear tensión. Utilizan diferentes recursos para mantener al espectador en vilo: secretos, malentendidos, obstáculos, y personajes que intentan sabotear la relación de Mert y Afra. Pero a pesar de estas adversidades, el amor entre ellos siempre prevalece. La serie también es experta en generar emociones. Nos hace reír, llorar y suspirar. Nos emociona con la ternura de Mert y Afra, nos enfurece con la injusticia, y nos llena de esperanza con la posibilidad de un final feliz. Pero la narrativa de Mert y Afra no se limita a contar una historia de amor. También aborda temas importantes como el crecimiento personal, la amistad, la familia, y la importancia de luchar por nuestros sueños. Nos muestra cómo Mert y Afra se enfrentan a sus propios miedos, cómo aprenden a confiar en los demás, y cómo se ayudan mutuamente a crecer como personas. Además, la serie está llena de momentos memorables. Escenas icónicas que se quedarán grabadas en la memoria del espectador, y que serán motivo de conversación y debate entre los fans. La narrativa de Mert y Afra es un elemento fundamental de su éxito. Es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, lo que nos hace vivir la historia con intensidad, y lo que nos hace creer en el poder del amor. ***, el casting perfecto, Kerem Bürsin y Elçin Sangu en estado puro ***. Como ya mencioné, el casting de Mert y Afra es simplemente perfecto. Los actores elegidos para dar vida a los personajes principales, Kerem Bürsin y Elçin Sangu, son dos de los intérpretes más talentosos y carismáticos de Turquía. Kerem Bürsin en el papel de Mert, es un torbellino de emociones. Con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, Kerem logra transmitir la rebeldía, la vulnerabilidad y la pasión de su personaje. Su interpretación es impecable y su química con Elçin Sangu es, como ya dije, innegable. Kerem Bürsin demuestra una vez más su versatilidad como actor, y nos regala una actuación inolvidable. Es imposible no enamorarse de Mert. Es un personaje que tiene un corazón de oro, a pesar de su fachada de chico duro. Es un hombre que lucha por lo que cree, que ama con intensidad, y que no teme mostrar sus sentimientos. La interpretación de Kerem Bürsin es tan convincente que nos hace sentir cada emoción de Mert. Elçin Sangu en el papel de Afra, es un torbellino de gracia y sensibilidad. Con su belleza natural y su sonrisa radiante, Elçin logra transmitir la dulzura, la fuerza y la determinación de su personaje. Su interpretación es impecable y su química con Kerem Bürsin es, como ya dije, explosiva. Elçin Sangu nos regala una actuación llena de matices, y nos demuestra por qué es una de las actrices más queridas de Turquía. Afra es una mujer que tiene un gran corazón. Es una artista que ve la belleza en el mundo, y que busca expresarla a través de su arte. Es una mujer que tiene sueños, que tiene pasiones, y que lucha por alcanzar sus metas. La interpretación de Elçin Sangu es tan convincente que nos hace sentir cada emoción de Afra. Pero no solo los protagonistas brillan en Mert y Afra. El elenco secundario también es de primera categoría. Los amigos de Mert y Afra, sus familias, y los personajes que se cruzan en sus caminos, todos aportan algo a la historia. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, sus propias motivaciones, y sus propias historias. Los actores que los interpretan hacen un trabajo excelente y contribuyen a la riqueza y la complejidad de la serie. El casting de Mert y Afra es uno de los mayores aciertos de la serie. La elección de Kerem Bürsin y Elçin Sangu para interpretar a los personajes principales fue un acierto total. Ambos actores son perfectos para sus papeles, y juntos crean una química que es mágica. La cultura turca, un viaje a un mundo de tradiciones y belleza ***. Otro aspecto que me encanta de las series turcas, y Mert y Afra no es la excepción, es la forma en que muestran la cultura y las tradiciones turcas.
La serie es una verdadera inmersión en la cultura turca, y eso es algo que siempre aprecio. La serie está llena de referencias a la gastronomía turca. Vemos a los personajes disfrutar de deliciosos platos como kebabs, baklavas y té turco. La comida es un elemento importante en la cultura turca, y la serie nos lo muestra de manera vívida y apetitosa. La serie también nos muestra la música turca. Escuchamos canciones tradicionales, canciones modernas y canciones que acompañan a la perfección cada escena. La música es un elemento clave en la cultura turca, y la serie nos lo muestra de manera emotiva y conmovedora. La serie también nos muestra las costumbres locales. Vemos cómo los personajes celebran fiestas, cómo se relacionan con sus familias, y cómo se comportan en diferentes situaciones sociales. La serie nos da una idea de cómo es la vida cotidiana en Turquía. La serie también nos muestra la estética turca. Vemos la arquitectura de las ciudades, la ropa que usan los personajes, y la forma en que se decoran los interiores. La estética turca es rica y diversa, y la serie nos la muestra de manera elegante y atractiva. La inmersión en la cultura turca es un elemento que enriquece mucho la serie. Nos permite conocer un poco más sobre la historia, la cultura y las costumbres de Turquía. Nos permite viajar a un mundo de tradiciones y belleza. Asterisco asterisco la estética visual, un festín para los ojos asterisco asterisco. Finalmente no puedo dejar de mencionar la asterisco asterisco estética visual asterisco asterisco de Mert y Afra. La serie es un festín para los ojos. Los escenarios son impresionantes, los colores vibrantes y la iluminación es perfecta. Cada escena parece una pintura. La serie está cuidada hasta el último detalle, lo que la hace aún más atractiva visualmente. La fotografía es excelente. Los planos son cuidados, las tomas son originales, y la composición es impecable. La fotografía nos transporta a los lugares donde se desarrolla la historia, y nos hace sentir parte de ella. Los colores son vibrantes. La serie utiliza una paleta de colores rica y variada, que le da un toque de alegría y optimismo. Los colores nos transmiten emociones, y nos ayudan a sumergirnos en la historia. La iluminación es perfecta. La serie utiliza una iluminación que es natural y que resalta la belleza de los personajes y de los escenarios. La iluminación crea atmósferas, y nos ayuda a sentir las emociones de los personajes. Los escenarios son impresionantes. La serie está rodada en lugares hermosos con una arquitectura, un paisaje, y una cultura que nos maravilla. Los escenarios nos transportan a un mundo mágico. La estética visual es un elemento que enriquece mucho la serie. Hace que la experiencia de verla sea aún más placentera. Nos permite disfrutar de la belleza de las imágenes, y nos ayuda a sumergirnos en la historia. Asterisco asterisco, ¿dónde ver Mert y Afra? La información esencial asterisco asterisco. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿dónde pueden ver Mert y Afra? Actualmente esta serie está disponible en asterisco 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 asterisco. Les recomiendo que revisen las plataformas de streaming disponibles en su país, porque la disponibilidad puede variar. También es posible que puedan encontrarla en algunos canales de televisión por cable. Es fundamental que investiguen en su país o región para saber dónde pueden disfrutar de esta maravillosa serie. No querrán perderse la oportunidad de verla. Asterisco asterisco en conclusión, Mert y Afra, un imprescindible de las series turcas asterisco asterisco. En resumen, Mert y Afra es una serie romántica turca imprescindible. La química entre los protagonistas, la complejidad de los personajes, la excelente narrativa, la banda sonora, la cultura turca y la estética visual, la convierten en una joya que deben descubrir. Kerem Bürsin y Elçin Sangu son los actores perfectos para dar vida a esta historia de amor que te tocará el corazón. Es una serie que tiene todos los ingredientes para conquistar al espectador, una historia de amor apasionada, personajes entrañables, una narrativa bien construida, una estética visual impecable y una banda sonora inolvidable. Si son amantes de las series turcas, no pueden perderse Mert y Afra. Si aún no han explorado este universo, esta serie es una excelente puerta de entrada. Prepárense para suspirar, reír, llorar y enamorarse. Es una experiencia inolvidable. Asterisco asterisco un llamado a la acción, comparte tus impresiones, asterisco asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi recomendación.
Si ya han visto Mert y Afra, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué fue lo que más les conmovió? Me encantaría leer sus opiniones. Y si aún no la han visto, ¿qué esperan? Corran a verla y luego vuelvan aquí para compartir sus impresiones. Agradecimientos y despedida, hasta la próxima ***. Antes de irme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo y por su apoyo. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que el amor y las series turcas siempre los acompañen. ***.